Diana Verónica y Tony, la entrevista, se sube todos los días a 360podcast.sb, el primer hub de podcast en El Salvador. O puedes volver a escucharla por Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music o TuneIn. Dale clic a la campanita para que recibas la notificación. Este día, en el Corre de la Mañana, le damos la bienvenida a... uno de los funcionarios más socorridos en los últimos días. De quien pasamos hablando todo el tiempo, ¿verdad? Por el tema del tráfico vehicular. El viceministro de Transporte está aquí con nosotros, Nelson Reyes. Gracias, viceministro, por aceptar la invitación a conversar con nosotros y con la audiencia de Diana Verónica y Tony. Bienvenido, Nelson. No, muchas gracias a ustedes por la invitación, por tenerme aquí. Para mí es un placer realmente, y un saludo también a la población que nos está escuchando. Y le pido a la audiencia que lo aprovechen, ¿verdad? Que lo Cabal. aprovechen. Por favor, hagan sus preguntas, sugerencias, cosas que están pasando, 3 doritos después y todas esas cosas que pasan en el tráfico todos los días. Bueno, hoy recibimos temprano una denuncia, por ejemplo, viceministro, de una amiga Radio Escucha, que dice que en la calle Antigua Huizúcar, entiendo que es la calle que va a salir a los planes de Renderos, es una calle que es bastante estrecha, Sí. pero que muchos estacionan vehículos y volquetas, ¿se llaman, Tony? Sí, volquetas, Ajá, de todo camiones, tipo de vehículos. a la orilla de la carretera y la agarran como estacionamiento. Entonces eso hace que estas calles se vuelvan más estrechas. No, claro, es un riesgo también el dejar ese tipo de vehículos así parqueados a un lado de la carretera. Vamos a tomar nota de esa denuncia para poder ir a hacer la inspección respectiva. Eso no es legal. No, entendería que no. Depende de cada una de las calles también, ¿verdad? Si estamos sobre un eje preferencial no se puede. En esta calle Huizúcar estoy casi seguro de que es un eje preferencial, además que lo estrecho de la calle no tiene las condiciones para que también esos vehículos se puedan estacionar ahí. Las condiciones de luz, no es una calle iluminada tampoco, entonces todo eso incrementa el riesgo también de que ocurra algún tipo de accidente. Hablemos claro, viceministro, los hombros de las carreteras son para emergencias. Correcto. Y nada más. Sí, son para emergencias. Ok. A ver, antes de entrar en materia de nuevos semáforos, las nuevas multas que ya vamos a saber qué está pasando con ellas, en términos generales, ¿cómo estuvo el comportamiento de los conductores en la Semana Santa? Bueno, realmente tuvimos resultados bastante positivos en cuanto a las acciones que se desplegaron en Semana Santa. Hubo más conductores en la calle. Recordemos también que nuestro parque vehicular ha venido creciendo a un ritmo del 8.5%. Es decir, tenemos un 8.5% más de vehículos de los que había en la Semana Santa del año pasado. Ya lo comentaba también las autoridades de turismo, hubo un incremento en la afluencia de personas que nos visitaron. 1.2 millones, ¿verdad? Sí, ese fue el número que escuché también, y hubo también un incremento en los visitantes a las playas, a los diferentes parques, centros turísticos, y eso pues definitivamente pone presión también al flujo vehicular. Normalmente el tráfico se concentra en el centro de la ciudad, y en Semana Santa lo que vemos es que se despliega o se desplaza hacia este tipo de lugares, los centros turísticos, las playas. Se implementaron diferentes medidas, ¿verdad? Y como resultado puedo decir que pues, se logró una disminución del 48% en cuanto a los fallecidos. Si lo comparamos con la Semana Santa del año pasado. El año pasado hubo 44 fallecidos y este año hubo 23. Obviamente es lamentable que tengamos que tener la pérdida de 23 vidas de salvadoreños, porque todos fueron salvadoreños, hubo un menor de edad, pero sabemos que es un esfuerzo bastante grande el que se ha hecho. Hay un compromiso también de parte de la población, hemos podido notarlo en cuanto al comportamiento. Hay más personas que portan sus documentos, hay más personas que están tomando pues las decisiones correctas a la hora de conducir. Si están tomando o ingiriendo bebidas alcohólicas, pues no están conduciendo su vehículo. ¿Estas 23 muertes a qué se debieron? Hay diferentes razones para las 23 muertes. Entre ellas puede haber algún conductor en estado de ebriedad que ocasionó algún tipo de siniestro, exceso de velocidad, la distracción, invadir carril, no respetar las señales de tránsito. Esas son las más comunes. Y lo son para todo el año y lo siguen siendo para Semana Santa también. La número 1 es la distracción por la que ocurren los accidentes en la carretera. Por eso es que a mí no me gusta llamarlo accidente, porque pareciera como que nadie tiene la culpa, pero en realidad se deben a algo, tienen una razón de ser, y es
una conducta que no tuvo que haber sido. Algo que se pudo haber modificado fácilmente. El no ir conduciendo mientras se manipula el celular, por ejemplo, es algo tan sencillo de hacer y que no nos damos cuenta, ¿verdad? Al parecer no hemos caído en la cuenta de la gran responsabilidad que conlleva tener un vehículo automotor. Viceministro, recordemos de cuánto es el aumento de la multa por conducir y utilizar el celular simultáneamente, de acuerdo a la reforma que es propuesta. Sí, eso estaría calificado como una multa muy grave y por lo tanto con la nueva reforma estaría en una multa de $150. Uh-huh. Más temprano estábamos comentando que cuando salió el anuncio de las nuevas multas, después que aprueban incluso la ley, los motociclistas todos salieron a comprar chalecos amarillos, a pagar multas, a sacar la licencia. Bueno, Sertracén tenía colas. Hasta veíamos fotos de motociclistas que ya no conducían por el carril imaginario y como después ya no pasó nada. Pero en realidad volvió el desmadre. Sí. Entonces, ¿qué está pasando? Y nos hemos preguntado aquí, ¿qué pasa con las nuevas multas? Estas han sido observadas, en este momento se encuentran observadas. Estamos esperando a ver cómo van a terminar estas modificaciones, pero definitivamente sí se vio un incremento en cuanto a los usuarios de Sertracen, los que llegaban a ponerse al día en cuanto a las esquelas, a sacar sus documentos para la licencia de conducir, la tarjeta de circulación. Esto se vio un incremento, incluso se triplicó en algún momento para los usuarios que se presentaban a Sertracen. Vemos que cada vez más personas están ocupando los insumos, los chalecos reflectivos, los motociclistas los están utilizando y pues es lo que mencionaba también, parte de las acciones que se están tomando es modificar las conductas, crear una nueva cultura vial en nuestro país. Entonces el presidente observó la ley, la devolvió a la Asamblea Legislativa con observaciones. Correcto. ¿Cuáles son esas observaciones? Entendería yo que son varias, todavía no las he revisado a profundidad, no las he visto, pero todavía estamos a la expectativa de ver cuáles son las modificaciones que se han hecho. ¿Y qué corresponde? ¿La Comisión de Transporte? Entendería yo que las tiene, sí, viceministro. Correcto, tendría que regresar a la Comisión de Obras Públicas y de Transporte. Transporte. Sí. ¿Y será llamado usted para ver estas observaciones hechas por el presidente y ver de qué manera pues se acoplan a la nueva normativa? ¿Qué procede? Creo yo que eso dependería si la Asamblea tiene alguna duda o pregunta, ya estaría en ellos decidir si me invitan, si me llaman a la Asamblea para poder discutirlo un poco más, o si ellos definitivamente ya las toman y simplemente hacen las modificaciones que se han pedido. ¿Hay un tiempo, viceministro, para que suceda todo esto? Una vez el presidente las observó. Entiendo que la Asamblea pues en este momento las está analizando y sería de que ellos terminen de ver cuáles son las modificaciones y qué es lo que se debe incluir. Ok, pero bueno, estamos pendientes, ¿verdad?, de conversar con la Asamblea para saber qué sucede al respecto. Semáforos, las fotomultas. Están avanzando, ya la empresa que está desarrollando este contrato pues ya tiene en México parte de los equipos que se van a instalar. Yo mencionaba fuera del aire que lo que estábamos esperando son unos lentes matriciales, se le llaman, porque para poner las luces de los semáforos hay dos opciones. Una es la de Super LED, que es un solo foco para cada uno de los colores del semáforo, y el otro es el matricial, que es tener varios foquitos en cada una de las luces que presenta el semáforo. Y pues nosotros nos decantamos y estábamos esperando los lentes matriciales porque es un poco más seguro el que sigan funcionando a pesar de cualquier desperfecto. Es decir, si se quema un foco, los demás siguen trabajando. Exactamente. Cuando es un super LED, si se llega a quemar la luz amarilla, por ejemplo, tiene que llegar a cambiarse todo el lente, todo el foco para que pueda tener una luz amarilla el semáforo. En cambio, si estamos hablando de un semáforo matricial, como son varios foquitos que componen cada uno de los colores, que se llegue a arruinar uno, pues no afecta en nada porque están todos los demás y hacen la misma función. Y emite alerta a algún centro de control cuando sucede esto. Me quemé. Ajá. Pues realmente sí, o sea, los aparatos en todo momento, si llega a haber algún tipo de desperfecto, están en comunicación con el centro de monitoreo, pero además de eso, una de las cosas que pasa muy a menudo hoy en día es que si se va la luz, el semáforo queda apagado. Muchos equipos son tan antiguos que cuando se va la luz,
toca llegar al sitio y reiniciar el equipo manualmente. Ayer sucedía, perdón, viceministro, Boulevard de los Héroes y Avenida Los Andes, por ejemplo, y creó un caos ayer en la mañana. Ajá. Sí. Y es lo que sucede, mientras no haya luz, no puede funcionar el semáforo. Y encima de eso hay equipos que son tan antiguos que ya después de que se fue la luz, regresó la luz, aún así no pueden funcionar todavía porque alguien tiene que llegar y manualmente reactivarlos. De eso estamos hablando también de la antigüedad del parque semafórico de nuestro país, y por eso también es la utilidad de renovar ese parque semafórico. Viceministro, hemos visto, los que andamos ahí en la calle, que hicieron unas zanjas, unas canaletas en muchas esquinas, ¿verdad? Porque entendemos que iba el cableado. Sí. Y unos postes negros en L, sí. Incluso postes en redondeles. Sí. ¿Qué otro tipo son parte de las adecuaciones para estos semáforos? Es parte de las adecuaciones. ¿Qué otras cosas están haciendo? Esas zanjas que ustedes mencionan son parte del cableado que se está haciendo, de toda la fibra óptica que va a conectar los semáforos con el centro de control y monitoreo. Es un cableado que se está haciendo de forma subterránea, y estamos avanzando también con la colocación de los postes donde se van a instalar los equipos, ya sea el de fotomulta y el de los semáforos inteligentes. Y en efecto se está poniendo en redondeles también. Hay otros países donde ya se tiene semáforos en redondeles. Se ha pensado, por ejemplo, un candidato claro para poder tener semáforos es el del Salvador del Mundo, porque tiene bastante flujo vehicular y tiene una característica también. Hay ciertos flujos, hay ciertas entradas que tienen un flujo mucho mayor que otras. Entonces tiene una demanda o un flujo vehicular asimétrico, digamos. Entonces esto es lo que tiene, estas son las condiciones que se necesitan como para decir si se necesita aquí poner un semáforo, ¿verdad? En El Salvador del Mundo, ¿en qué sentido, por ejemplo, se podría poner uno? De los que vienen para la Roosevelt, de hecho ya se está instalando por ahí. Los que van bajando, por decir algo, del Paseo General Escalón. También. Y que están dando sí. O los que están dando la vuelta de la Alameda Roosevelt para incorporarse. También de ese sentido se puede poner, correcto. Ajá, ok. Sí, porque en realidad ahí cuesta. Es que decíamos que de alguna manera ya se está utilizando un semáforo, entre comillas, humano, porque en el Dawson, por ejemplo, los gestores paran el tráfico para que pase el otro carril y así. Sí, y de hecho el poder tener este tipo de semáforos, que al final la función de un gestor, de un agente, cuando está en un semáforo, es de repente determinar, se me está complicando esta vía y necesito dar doble tiempo. Es decir, lo voy a dejar pasar en verde, en rojo y de nuevo en verde, y hasta después va a poder pasar la otra vía que está circulando. Pero con este tipo de semáforos lo que se va a lograr es que no haya necesidad de que haya un agente en ese momento desempeñando esa tarea, porque en tiempo real puede modificar su comportamiento, puede modificar el tiempo que le da a cada una de las vías, o la persona que está monitoreando en el centro de control también puede modificar ese semáforo en específico para darle prioridad a un flujo. O sea que no todos los semáforos son de fotomultas, hay algunos que sí y otros solo son semáforos inteligentes. Son dos componentes separados. El primero es el de los semáforos inteligentes, que son 2.871 semáforos inteligentes, y la función que tienen es estar conectados al centro de monitoreo, estar interconectados entre ellos y poder modificar su comportamiento para poder desalojar un poco más rápido también el flujo vehicular, dependiendo de aquellas arterias donde hay mayor flujo. Y luego el otro componente del contrato es todo el componente de la fotomulta. ¿Esos solo son cámaras? Son sensores. ¿O en el semáforo está? ¿O cómo es la cosa? Hay cámaras para poder hacer las capturas de las placas, pero también hay sensores, hay radares de velocidad, habrá 9 básculas dinámicas para poder hacer pesaje a transporte de carga. Van a estar instalados en las principales carreteras de nuestro país y el transporte no va a necesitar parar para poder ser pesado. Pasa de largo y en ese mismo momento pues la báscula detecta si lleva algún tipo de sobrepeso y se le impone la infracción correspondiente y se le da seguimiento para que pueda hacer la redistribución. Para que no siga, correcto. Que ese es el tratamiento que se le da. El pararlos y detenerlos ahí hasta que logren llevar otro vehículo para redistribuir la carga. Se tiene también pues sensores que logran detectar si el vehículo está invadiendo la senda peatonal
Esto yo creo que va a ser uno de los cambios más importantes en cuanto a la forma de conducir aquí en el país. Hablemos de eso. Ayer me pasó, ¿dónde andaba? No me acuerdo. Creo que fue sobre el Paseo General Escalón, que hice el alto, pero de repente sentí que estaba yo demasiado como adelantado. Entonces vi si podía retroceder y retrocedí. Y me di cuenta que no hay paso cebra. O sea, no todos están señalizados. Claro. No, y es importante también pues que se trabaje en esa señalización. Nosotros desde ya estamos pues trabajando en esto. Me parece que incluso lo mencionaba el ministro, ya por medio de FAUIAL ya se está contratando un servicio específico para poder señalizar las principales arterias de nuestro país. Porque pues al final esto también es sumamente importante, es la manera en la que se comunican, es la manera de hablar de los conductores. La señalización vial es la forma en la que se comunican los conductores. Retomemos el redondel Dawson, porque decía usted, bueno, existirá la posibilidad de que allí, por ejemplo, se coloque un semáforo dependiendo de los flujos vehiculares, sí, porque actualmente lo hacen los gestores. Ahí también hay pasos de cebra. Sí. ¿Cómo queda la dinámica? Porque en esto nos tenemos que educar, viceministro. Sí. Y aquí todavía pensamos que aunque hayan 10 peatones a la orilla de la calle, nunca vamos a parar. No. Y tenemos la obligación de hacerlo, aunque tengamos el derecho de vía. Correcto. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo va a funcionar la dinámica poniéndole este ejemplo para que todos aprendamos que debemos ceder el paso al peatón? Y yo creo que ahí es donde ayuda muchísimo la tecnología, porque normalmente las personas están tan acostumbradas a manejar de esa forma que al final se termina generando algún tipo de círculo vicioso. Como los demás lo hacen de esa manera, yo no me siento presionado, o es más, me siento presionado a manejar de la misma manera. Manejo rápido y por lo tanto no se me hace tan sencillo parar en un paso peatonal. No paro en los pasos peatonales y por lo tanto las personas no esperan a que la gente les vaya a dar el derecho, ¿verdad? No a que les vaya a dar la vía. Y así ellos no exigen y los carros tampoco están acostumbrados a que se les exija que respeten al peatón, ¿verdad? Pero definitivamente quien tiene prioridad en la calle es el peatón, no es el vehículo. Entonces, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, si van a haber sensores de fotomultas? Hay radares de velocidad. Una zona 30, por ejemplo, no va a ser posible que estas personas estén circulando a 60 kilómetros por hora cuando en realidad tendrían que estar circulando a 30, por ejemplo. Le voy a poner el ejemplo de la sexta décima, frente al Gimnasio Nacional y toda esta área. Ahí es zona 30. Sí. Pero ahí pasan a traer herencia. Refrescame la memoria. Dice zona 30, ¿solo en la calzada o en alto? También. En alto también. Sí, ahí dice. Ajá. Y llega hasta el Parque Cuscatlán. Sí. Y precisamente hasta un túmulo han puesto para poder disminuir la velocidad y aún así. No, y la gente no lo respeta. También por eso es necesario hacer uso de la tecnología para poder poner las infracciones cuando sea necesario, independientemente de la hora del día o de la noche. Entonces, ya si la gente empieza a respetar también el límite de velocidad en una zona 30, por ejemplo, que es tan claro que sea una zona 30 porque lo que se busca es que haya una mejor convivencia entre peatones, ciclistas y vehículos particulares. Ya va a ser muchísimo más fácil a esa velocidad poder ceder el paso a un peatón, por ejemplo. Pero y entonces en esas zonas 30 y no hay semáforo, ¿qué se van a poner? Sensores para determinar si alguien... Estamos priorizando que sensores también estén presentes en las zonas 30 y obviamente en sectores que sabemos que son claves. Carreteras donde hay bastante accidente, carretera donde queremos modificar esa conducta de las personas, definitivamente va a tener ese tipo de ¿Las fotomultas van a detectar si un motociclista va en el carril imaginario? Las fotomultas lo podemos ver de esta manera, son modulares los componentes que se le pueden ir agregando, es decir, va a detectar si se hace tercer carril, si se invade el carril, es decir, eso es posible detectarlo. Es escalable el software. Es escalable. Ahora, imaginemos que de repente se le quiere agregar otro tipo de infracciones. El ir conduciendo distraído, el ir conduciendo... ¿Con el celular en la mano? Sí. Uh-huh. Entonces, son cuestiones que se pueden ir mejorando y que se pueden ir escalando poco a poco también, ¿verdad? No es que se compró este equipo y las multas que se pueden detectar aquí son las únicas que se van a poder infraccionar,
sino que pues poco a poco se puede ir agregando cada vez más herramientas. Vamos a aprovechar, lo decíamos al principio, que la gente aproveche la visita del viceministro. Dice aquí el número de terminación 9295, nos manda una foto, dice: buenos días, un gusto saludarlos. Pregunten al viceministro si este tipo de transporte seguirá circulando con las nuevas reformas y quién los regula. Estas fotos fueron tomadas en la calle Antigua Caliente de Soyapango hacia La Garita. El señor de camisa roja es el cobrador de un camión y vamos a... Aquí está la foto. Son los camioncitos estos, viceministro, que les ponen toldo y llevan a las personas paradas. Sí, bueno, no sé si alcanza a ver ahí. Sí, se acerca de este lado, los típicos camioncitos, ¿verdad? Que les ponen el toldo, les ponen barandas y las personas van paradas. La verdad que es un medio de transporte, uno lo ve por todos lados y es sumamente peligroso. Es sumamente peligroso, pero digamos que cumplen una función en el interior del país, donde es muy difícil que ingrese algún tipo de bus, de microbús, pero son zonas bien específicas y bien delimitadas para las que se les pues otorga ese permiso. Ya si estamos hablando de la ciudad, donde hay una mayor oferta de transporte público, ahí sí ya no es permitido. Y nosotros también estamos haciendo esfuerzos para poder sancionar y detener cualquier unidad pirata que esté funcionando. Dice Luis Alvarado. Buenos días, Diana, Tony, el señor viceministro, para todos en general, muy buenos días. Quisiera consultarle al señor viceministro si es posible, o mejor dicho, bajo qué criterios evalúan ellos donde se hacen cortes en la doble línea. Le pregunto porque yo vivo en Sacamil y hay muchos puntos en los que por la mañana principalmente las salidas de las colonias dan a la calle en la 29 donde casi no hay puntos de corte para poder cruzar o entrar, digamos, para poder cruzar al lado izquierdo principalmente. Entonces no sé si es posible que el viceministerio haga una evaluación de dónde se pueden establecer esos puntos, ¿verdad? O si ya se estableció definitivamente que sería peor la situación de permitirse, digamos, sobre esta calle varios cruces a la izquierda. Sí, en efecto ya existe un criterio para poder establecer dónde puede cortarse la doble línea amarilla. Tiene que ver con criterios de seguridad, la velocidad a la que circula normalmente sobre esa vía. También determina si se puede hacer un viraje de ese tipo, porque vamos a tener vehículos detenidos mientras siguen circulando a alta velocidad los otros vehículos. También, pues, qué tanto impacto genera eso en el tráfico, que es algo que se quiere reducir también, pero estamos abiertos a hacer reevaluaciones en los casos donde sea necesario. Buenos días, calle que sube desde la 75 Avenida Norte hacia Lucero. En el último año se han instalado talleres mecánicos ahí, mantienen vehículos parqueados ocupando un carril, dificulta la subida, antes se transitaba libre por ahí. Buen día, dice el número de terminación 1662, aquí están tomando nota. Viceministro, ¿A ¿y dónde digo? Sobre la 75 subiendo hacia Luceiro. Sí. Ajá, es ese tope Sí. que llega uno a un triangulito. Ahora, esto sucede en todos... ¿De quién depende, viceministro, que estos talleres no estén trabajando en la acera y en la calle? La alcaldía había empezado un esfuerzo. Voy a agregar aquí un comentario de Key Balcáceres. Hola, en muchas calles ponen conos o palos de PVC con bases de cemento y no permiten que uno se estacione y no hay dónde estacionar. Se refiere a la calle. O sea, volvemos la a los orilla. talleres que arreglan carros. En la calle. Los que cobran parqueo. La gente que destruye las aceras y las convierte en estacionamiento, entonces ya no queda dónde pasar. También, viceministro, le comentaba ayer a Tony, en la intersección de la 79 y creo que es la quinta calle Poniente, aquí en la colonia Escalón, hay un comercio y entonces resulta que en la esquina de la acera han puesto una banderola de estas verticales. Entonces, cuando uno quiere incorporarse a la 79, no puede ver si viene o no vehículo porque está en la banderola. Sí. Hay un montón de... Ajá, en la acera no debería de haber nada de esto. Sí, realmente hay muchísimas cosas que se tienen que mejorar en la vía pública. Esta semana también nos hacían la denuncia de una valla o un MUPI sobre la Manuel Enrique Araujo que estaba obstaculizando la visión en una esquina y ponía en peligro también a las personas que querían hacer ese cruce. El día de ayer ya la removimos
Espero poder estar compartiendo también las ¿Hubo las 3 fotos. Doritos después? Hubo 3 Doritos después. Ok. Entonces, para nosotros las denuncias son sumamente importantes. Yo, de hecho, ya estaba tomando nota ahorita de la que mencionaban de la 75, subiendo hacia Luceiro, para poder proceder. Pues, normalmente es un esfuerzo en conjunto que se hace tanto con la alcaldía, con la Policía Nacional Civil y con los gestores, para poder imponer infracciones y poder también decomisar placas en los casos donde haya reincidencia también, ¿verdad? Para poder lograr que las personas dejen de utilizar esos lugares como estacionamiento. Pero con los talleres ya ha habido esfuerzo, ¿verdad? Pero como que no hacen caso. Porque, el problema de los talleres es que no trabajan solo adentro, Sí. sino que trabajan en la acera e incluso en la calle. Han habido lugares donde sí se ha logrado que dejen de hacerlo, pero por eso digo que es importante llegar también con la policía. Ellos son los que decomisan las placas. Ahí está el detalle también. Si yo de baboso ¿Cómo? me quedo en la Cruz Calle, o sea, estoy viendo que ya se puso en amarillo y quiero pasar y me quedo en la Cruz Calle, como suele ocurrir con un montón de... Bueno, esa es otra de las Babosos. infracciones para las que se va a tener sensores también. Si O un sea, vehículo se queda obstruyendo la vía o una intersección, ese también es una infracción. Vaya, pues Va- tomen nota. Vaya, miren, por eso es importante que usted ande atento de lo que está pasando alrededor. Ahora, yo no sé si te ha pasado a ti, Tony, que de repente el que va adelante es un bus. Entonces vos no tenés visibilidad del semáforo. Sí, pero entonces ni modo, tenés que esperar a que el bus Que mejor pase. adelante, porque no me voy a quedar yo en la Cruz Calle, ajá. Maré Reyes, bueno, dice que hay un montón de comentarios. Sí. Eh, La de Rolando Álvarez ya está, ya ¿verdad? está, Maré Reyes, esa sanción es injusta. Yo he visto poner multas entre Avianca y Nuevo Cuscatlán, donde no hay transporte formal. Usan esos camioncitos transportando gente, y lo mismo hace la policía, el ejército y centros penales. Creo que se refiere a la gente que saca, Estos a camioncitos. los picachitos o camioncitos que saca a la gente de los cantones, Ujú. a las calles principales. Correcto. Habría que evaluar cuál es la ruta que ellos tienen autorizados, si es que están autorizados también. Porque no es que cualquier pickup va a poder hacer ese tipo de viajes, llevar pasajeros. Es un tema de seguridad. Yo sé que muchas veces la gente por facilidad quisiera que a cualquier pickup se le autorizara para poder hacer eso, pero es un tema también de proteger a las personas que intentan trasladarse en este tipo de vehículos, ¿verdad? O sea que si ahí en el cantón, en el caserío, alguien tiene este pickupcito, lo adapta, tiene que tener una autorización para Correcto. poder entrar y sacar gente. Correcto. Incluso si le hacen modificaciones, ya de por sí necesita realizar el trámite de la tarjeta de circulación por las modificaciones que le hizo, ¿verdad? Y para poder transportar pasajeros, pues efectivamente sí son necesarias ciertas modificaciones, porque no es como que en una cama así abierta los va a poder llevar a todos. Y sin ningún tipo de medida de seguridad. Lo cual que así sucede, viceministro. Sí, correcto. Ajá. Entonces, por eso menciono, es un tema de seguridad. No es que cualquier vehículo esté autorizado para eso, y definitivamente que los que no estén autorizados se van a sancionar, porque necesitamos tener fiscalizado eso. Le vamos a dar agüita aquí ahorita al viceministro con una pausa comercial, porque falta que aquí comentarios de Rubén Figueroa, Brenda de Gracias, el número de terminación 3227. Ya volvemos, Ahí ya volvemos. hay más, ahí hay más.
Y estamos arreglando el mundo, ¿verdad? El mundo, Sí, estamos el mundo de transportarnos. Rememorando un poco todo lo que se tiene que hacer en el sistema de transporte de carga a raíz del accidente, ¿verdad?, que hubo sobre el Boulevard Los Próceres y que dejó saldos fatales, ¿verdad? Y, Sí. y gente muy grave. Pero bueno. 2 personas fallecidas, sí, muchos lesionados, 51 vehículos destrozados. Un montón de- ¿Qué se está haciendo a nivel general? O sea, ¿qué moraleja y qué acciones se están tomando con respecto a ¿Cuáles eso? son ¿Cuál ha sido el punto de quiebre de todo esto? Realmente hemos intensificado los controles al transporte de carga, hemos implementado más controles también. Si vemos, desde hace muchísimo tiempo estaban las restricciones de horario. Ahora, el problema es que no se estaban cumpliendo, no se estaban respetando. Nosotros estamos asegurándonos de que se respeten. Tenemos nuestros gestores, nuestros inspectores en el campo, específicamente verificando que se estén respetando estos horarios. Vamos a implementar también las revisiones técnicas vehiculares para poder sacar las tarjetas de circulación en el transporte de carga. Esto es algo que se presentó también en las reuniones que se tuvo con los transportistas. Ellos estaban completamente de acuerdo con esto. Pues lo que queremos implementar es que se hagan estas revisiones, las emisiones de gases, que los vehículos estén en buen estado, por lo menos una vez al año. El ministro de Obras Públicas lo tuvimos el martes y nos habló de eso. Bueno. Sigamos aquí con inquietudes de la audiencia. Rubén Figueroa pregunta, ¿y estos semáforos tienen el botón de paso peatonal? Va a haber semáforos peatonales también y hay que verlo como diferentes elementos. Los semáforos son una cosa y los semáforos peatonales son otros también, pero sí va a haber semáforos peatonales que se van a ir incluyendo en las intersecciones con mayor flujo de peatones. Y como mencionaba, es decir, este es un primer esfuerzo que se está haciendo, básicamente va a cubrir la totalidad del área metropolitana de San Salvador, pero sabemos pues que hace falta Santa Ana, hace falta San Miguel, hacen falta otros lugares, pero ya estamos trabajando también para ver cómo se van incluyendo y cómo se van agregando más elementos a esto que se está trabajando. ¿Cómo funciona el semáforo peatonal?
El semáforo peatonal, pues, para los vehículos en la práctica es exactamente igual. Lo que ellos miran de luz roja, luz verde, amarilla, es exactamente igual para un vehículo particular. Para el peatón, lo que sucede es que cuando ellos llegan a una esquina, a una intersección... A una esquina, vea. Sí, porque eso también es importante. Eso es la otra. El peatón también los tenemos que educar, Sí. saber a dónde tenemos que cruzar. Sí, correcto. También ellos necesitan pues hacerse la costumbre de cruzar en las esquinas o donde haya algún paso peatonal, un paso de cebra, porque no todos los pasos de cebra están en las esquinas. Hay otros que están puestos sí en medio de la calle, pero tienen permitido ahí poder cruzar. Entonces la persona llega a esta esquina o a este cruce peatonal, miran el postecito y ahí va a haber un botón que pueden apretar para hacerle saber al semáforo peatonal que ellos quieren cruzar, que son peatones. Entonces ya en uno de los ciclos del semáforo ya para los vehículos, lo que va a suceder es que le va a poner el alto a todos y va a permitir que los peatones pasen. Muy bien. A las 4:30 voy a dejar a mi hija a su trabajo. Veo todos los días que el transporte pesado en su mayoría no tiene las luces que la ley de tránsito exige. Esto es frecuente, viceministro. ¿Por qué no hacen un plan frecuente de revisión de luces? Es terrible que tremendas moles solo llevan como luces traseras cinta. Eso es cierto. Eso es precisamente de las cosas que se revisan en una revisión técnica vehicular. Que tenga todo el sistema de luces de forma adecuada, que las condiciones del vehículo estén bien, y eso es lo que queremos implementar en el corto plazo. Una revisión técnica vehicular para los vehículos de carga una vez al año. Hombre, yo ya quiero que empiece esto. Sí. Ahora, viceministro, pero en estas reuniones que han tenido de emergencia a raíz de la tragedia de los próceres, ¿qué dicen los dueños de transporte? Porque no es necesario que entre en vigencia una ley o una nueva, o la revisión. O sea, yo tengo la obligación de que una rastra, sabiendo lo que significa en una carretera, funcione bien. Claro. Y las luces son así como que Claro, por supuesto. blanco-negro, pues no hay opción. Ellos se mostraron también consternados, preocupados por lo que había sucedido. El objetivo de las reuniones en específico era el evitar que sucedieran este tipo de accidentes nuevamente. El poder evitarlo. Entonces, tomar las acciones necesarias para eso. Y se habló también pues de estas revisiones técnicas vehiculares, se habló del respeto a los horarios, ¿verdad? Porque tuvimos que mencionarles, mire, estos son horarios que ustedes ya conocían, vienen desde el 2019, 2020, 2021, son resoluciones que ustedes ya conocían, que ya llevan ratos, que no se habían estado respetando. Y cómo es posible que nosotros en los controles donde estamos parando a los vehículos para que no circulen a esa hora, hayan de repente 100 vehículos pesados en un día detenidos. Entonces, eso también denota que no se está respetando, ¿verdad? Que no. Voy a hacer una pregunta, pero para los dos. Ajá. ¿Y tú les crees a los transportistas? No, pues sí, por eso le digo que porque tienen que esperar. ¿Tú les crees cuando dicen que van a respetar? Es que no, no sé. Sí. O sea, ¿cuál es el punto de inflexión? Pero por eso mismo es que se ponen los ¿Y controles. vos les crees, compañero? Porque es una cuestión. Yo no le creo. A nadie. Porque y cuando le estoy entrevistando me hirve la cabeza. Sí, uno se indigna porque son deber ser de las Sí. cosas, viceministro. Pero por eso mismo son importantes los controles también, independientemente de si van a respetarlo o no. Esperemos que sí lo respeten, pero si no, igual vamos a tener a nuestros gestores y a nuestros inspectores parando 100 rastras al día para que respeten el horario. Eso lo vamos a hacer. Y lo vimos en Semana Santa también. Ya existía la resolución para poder detener a los vehículos de transporte de carga en la carretera litoral. Nosotros lo que hicimos fue agregarle también la que baja por el puerto, ¿verdad? Porque sabemos que es una carretera donde suelen ocurrir bastantes accidentes en temporada vacacional y eso nos ha dado muy buenos resultados también. Es parte de las razones por las que tenemos un 48% menos de fallecidos para esta temporada de Semana Santa. Y cuando están circulando en horario no adecuado, ¿cuánto es la multa? Se les impone la sanción, es una multa grave y lo que se hace también es detenerlos para que no sigan circulando. Hay algunos que no respetan las indicaciones de los gestores o de las autoridades e inmediatamente se informa también a policía para que les den el seguimiento debido, ¿verdad? Y no les decomisan las unidades, no podrían agregar eso. Dependiendo es que allí sí van a hacer caso porque significa dinero para los transportistas. Correcto. Porque no van a poder mover la carga. También la fotomulta va a ayudar a que se respeten los Señale horarios. tu pito, por favor, Diana Verónica. Pita. Por favor. Brenda, en el Parque Madreselva hay infinidad de conos. Sí, creo que los pone la alcaldía, los pone
Es que habían agarrado estacionamiento. De ahí. estacionamiento Sí. y hay eje entonces, preferencial. Ahora, correcto, una cosa es bien importante, si no es un eje preferencial, cualquier persona está habilitada para estacionarse ahí. Ahora, si es la alcaldía la que está poniendo los conos, yo entendería que no es para apartar parqueo, es precisamente para que nadie se estacione ahí, que es lo correcto, porque es un eje preferencial. Miren, no sé, ahorita que bajaste al puerto, ¿viste los de Surf City? Los de la bajada, los que venden cocos, minutos. Ay, sí, ahí uno O sea, siente que allá va a pasar una Han tragedia. pintado, han pintado buena parte de la cuneta. Hay uno de azul, hay otro celeste. Como que han delimitado Como quien sus dice, espacios. vaya, aquí es de la familia Pérez que venimos a vender. Y entonces, Aquí es el emprendimiento de Tony Cabezas, hoy que vivo en la playa. no, entonces, pero así, entiendo que todo eso va a cambiar ya que estén Están construyendo los ahí, ¿verdad? miradores y El todo mirador. eso. ¿verdad? Pero Sí, bueno. es una de las cosas también que intentamos atacar, sobre todo en Semana Santa, hacer un llamado también a las alcaldías, ¿verdad? Cuando ellos dan este tipo de permisos, a veces dan permisos en derecho de vía que no le pertenece a la municipalidad, sino al Estado, al Ministerio de Obras Públicas y de Transporte, y de repente tenemos ahí cuestiones que se hace algún evento en el derecho de vía, está generando tráfico y con la pena del caso, pero nos toca moverlos por completo, Vaya, pero en las independientemente de carreteras cuál no, permiso tenga. no deben haber ventas. No, definitivamente. Ahorita Es pintaron. peligroso. Después va a haber cerámica, después hasta Sí. baño. Ajá. Va, Este otro ejemplo también. Saludos mira. en el Boulevard Sur de Santa Tecla, en la cuesta para la cima del Paraíso. No entiendo. Es que está el Boulevard Sur Ajá. y entonces está la colonia Cima del Paraíso. Cima del Allí Paraíso. todo eso es doble línea amarilla y la gente sigue subiendo por esa calle, Y se la se cruzan. tira la doble línea amarilla a la izquierda. Ujú. Ahí de verdad, yo vivo cerca y le he mandado mensajes a la alcaldía. Ahí deberían de verdad, viceministro, tener un gestor permanente. ¿Dónde es, perdón? Es la Boulevard Sur y la intersección con la entrada a la Cima del Paraíso, Ok. Santa Tecla. Aquí está anotando. Brenda de Gracias dice que gracias, ¿verdad? Que ojalá todo cambie. Douglas Escalante en Costa Rica, anualmente en general hay una revisión a todos los vehículos y se les pone un sticker en el parabrisas, sería bueno emular, dice. Ah, sí, ya pasaron quizás sí, Ya ya pasaron la pasaron el revisión, control ¿verdad? vehicular, sí. Aquí hay otros que nos manda Sheila también. ¿Cuáles son las funciones de unos cables que han colocado en la carretera Los Chorros? ¿Sabe de eso, viceministro? ¿O será del MOP? Tendría que ver, pero si son unos típicos cables que se suelen ver que quedan encima del pavimento y los Ajá. vehículos pasan encima de ellos, esos normalmente se ocupan para conteo de flujo vehicular. Ajá. Esto es importante. Sheila, el redondel de Sierra Morena, que en las mañanas los buses del oriente hacen paradas en el redondel, agarran de terminal el redondel. Es correcto. Además, las 29 y las 140 hacen las paradas en el redondel y complican el paso enormemente porque generan mucho desorden. Tú lo ves eso, ¿verdad? Yo Sheila? lo vivo a diario y muchos, obviamente, que venimos saliendo de Soyapango. Lo que pasa es que esa es una zona de fábricas. A esa hora hay como cambio de turno de empleados. Entonces, los buses que deberían de llegar a la terminal Nuevo Amanecer no llegan ahí, sino que les hacen el favor a todas estas personas y hacen las paradas en el redondel de Sierra Morena. Entonces hacen de ese redondel Una estación una de bus. terminal temporal, digámoslo así. Y además los buses de la 29 y la 140 que ellos deben transitar por encima del paso a desnivel y la parada está más adelante, ellos no, ellos también se van por el redondel Para subir y para bajar subir pasajeros. y bajar pasajeros. Ahí Entonces, viceministro, si toma cartas en el asunto, le va a ayudar a un montón de gente. Sí, Sí. por favor, se lo Redondel encargamos. Sierra Morena. Sí, sí, ¿no? sí. Eso es igual, viceministro. El viceministro hasta de No, reír. mañana va a dar conferencia de Es que- prensa desde ahí. Desde ya invitados. A raíz de las denuncias recibidas ayer en Diana Verónica y Tony, ¿verdad? Es que ese punto es lo mismo que la carretera panamericana, viceministro, frente a los centros comerciales. Ahorita ya hasta los ojos chilosos tienen. Siguen parando sobre la carretera panamericana, las rutas de buses, cuando tienen hasta una bahía allí. Mira, hay que decir, esa bahía está toda burrunchuda. Yo la he circulado. Sí, ajá. Está- ¿Qué es eso? O sea,
Está mala. De Juancha Inflada, de Juancha pues. Inflada. No, que el pavimento está malo. El va. pavimento está levantado y yo no sé. O sea, pero... O sea... cuesta circular por ahí. Cuesta, pues sí, pero bueno. Pero para eso está hecha, bueno, Bueno. o deshecha en este caso. Pero pues sí, lo que pasa son ellos, o sea, pero también está la otra parada que hacen, Tony, arriba de a un lado de Multiplaza, que está la calle para pasar enfrente del centro comercial, pero no, paran, compañera, paran en la carretera panamericana. Y, o sea, discúlpenme, pero los empresarios de los buses lo saben, viceministro. Sí. Y ellos tienen que dar las instrucciones a sus conductores y el que no la respete. Es allí que se, la allí que está en la Gran Vía, ¿verdad? Ajá. A la altura de la Gran Vía en esa sentido es hacia una. Santa Tecla. Exacto. Y la otra es antes, frente a Multiplaza. Pongan gestores de tráfico ahí. Sí, no, o sea, no, es que estoy anotando todas. Una gran libreta le vamos a tener la próxima. Aquí hay otra, Leo Saldaña, ¿qué dice, compañero? Y nos quedan 4 minutos. Sí. Que frente al Parque Santa Elena hay una empresa de 3 letras que De vende combustibles. que vende aceites, o yo no sé. Acapara el parqueo, es decir, apartan el parqueo para sus empleados. Hasta un vigilante de la empresa imposibilita que, dice, no permite que ingresemos al parqueo y es zona residencial. Leo Saldaña. ¿A dónde mencionaron eso? En la bajadita, antes de llegar a este... Bueno, si no, igual me pasan también los mensajitos para tenerlos ahí. ¿Se lo podemos reenviar Sí, todos? sí, ¿verdad? sí. Eso Ah, vamos Así, a así hacer. me Ahí despreocupo donde de estar está- anotando. Donde está un hotel de paso, El Majestic, no, Majestic es, no. hotel de Majestic. esparcimiento para adultos. A ver qué más hay. Bueno, ahí está, hasta ahí. Leo Saldaña. Sí, hasta Y ya son las 8:57. Viceministro, entonces, ¿para cuándo? No, aquí está otro, ¿ve? Una pregunta, señor viceministro. La administración del tráfico que van a tener que hacer los gestores, me imagino, para la construcción del paso, de la ampliación, viaducto y luego ampliación de los chorros, me imagino que ya lo están la abordando. gestión de tráfico. Sí, es algo que también se necesita ver en conjunto con la empresa que acaba de ser adjudicada, ¿verdad? Porque ellos deben presentar un plan de gestión de tráfico, lo tiene que ver el BMT y nosotros también tenemos que hacer las coordinaciones necesarias para poder implementarlo de forma más adecuada. Va a ser complicado, porque no hay que mentir en este aspecto. Si ya de por sí la carretera sin ningún tipo de intervención es complicada, ya no se diga cuando pues se tiene que hacer algún tipo de obra, ¿verdad? Pero la idea sería que por medio de estas operaciones, de estos operativos, pues tratar de paliar un poquito los efectos que puede llegar a tener esta obra. Okay. Que va a ser de beneficio, pues es cuestión al final se tiene que pasar por eso para poder tener la Sí, solución. Ni modo. De que va a doler, va a doler. Sí. Le quiero hacer un favor a un gran oyente, Emerson Godofredo. Godofredo mandó un mensaje hoy, tiene que ver con, lo voy a poner, el mensaje de las 5:16 de la mañana. Aquí está, creo que es el último. ¿Cuál era? Donde decía que venía, no había carril reversible. Ese lo mencionó a las 5:03, Tony, que no se había habilitado, pero yo ahí sí le voy a llevar un poco la contraria a Godofredo, porque yo pasé a las 5, o sea, él mandó el mensaje a las 5:16 diciendo que no había, y yo ya había pasado por la zona, que no habían gestores, y sí ya habían gestores, sí ya se había habilitado el carril reversible bueno. del Boulevard del Ejército, También y los gestores estaban dando vías sobre el Venezuela. Ya habían colocado los conos, pero más no se había habilitado porque primero los ponen, o como los alinean todos los conos en el Venezuela, y posteriormente los mueven para habilitar el carril reversible a las 5:30. Bueno, pero sí habían gestores. Sí, sí habían gestores, sí estaban pues ahí. no lo Yo ahí pongo. sí Lo que pasa es que había voy una a decir. maniobra en ese momento que él pasó No, seguramente. Pero ¿verdad? sí, a la hora que Godofredo mencionó ese mensaje, sí estaban ahí los gestores. Ok, Ok. Aquí gracias. está el último. Donny Esquivel. Señor viceministro, apriete, dice. El salvadoreño no se asusta con el petate del muerto. Cambien las placas. Ahí aprovechan para sacar todos esos vehículos viejos. Pongamos un sticker con código de barra en el parabrisas y ahí nos ponen la multa. No tengan lástima de los salvadoreños. Gastamos en conciertos, cervezas y farra, dice. Apriete. O sea, yo creo que, Donny Esquivel, hay gente que, como nosotros, que vamos a ver con buenos ojos
que se vaya la cosa ordenando. O sea, que se haga cumplir la ley, así de simple, viceministro. Sí, correcto. Es algo que todos los salvadoreños queremos. Sí. Bueno, se Totalmente. acabó, dice Sheila, la producción. Vaya. En punto las 9. Y el viceministro así. Vaya, ya Sheila tiene su número, viceministro, nuestra productora, y entonces ella le reenviará todas las inquietudes de nuestros amigos radioescuchas. De acuerdo, vamos a estar pendientes. Muchas gracias. Gracias, Nelson Reyes, viceministro de Transporte, ha estado con nosotros. Atención. Si quieres volver a escuchar esta entrevista, ingresa a 360podcast.sb, el primer hub de podcasteros salvadoreños. Sigue a Diana Verónica y Tony la entrevista en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music o TuneIn.